Buenas tardes, doctora Belina Rentería, compañeros. En la tarde de hoy tenemos el gusto de hacerle el análisis crítico sobre la prostitución basado en el cuento Es que somos pobres de Juan Rulfo, integrantes del grupo Diana Vadillo, Jennifer Nelson. Prostitución. La prostitución es la práctica de mantener relaciones sexuales con otras personas a cambio de dinero u otros beneficios económicos. La prostitución es ejercida mayoritariamente por mujeres llamadas prostitutas y niña prostitución infantil, mientras que los clientes son mayoritariamente hombres. También existe en menor medida la prostitución masculina, donde los clientes también son generalmente varones. Sitios donde se ejerce la prostitución. Tradicionalmente la prostitución se ha ejercido en sitios destinados a este fin, llamados burdeles o prostíbulos. Estos han sido habitualmente casas regentadas por un proxeneta, en la que hay prostitutas y habitaciones privadas para practicar la prostitución. Figuras ligadas a la prostituta. La figura de la prostituta está frecuentemente ligada a la del proxeneta. Son personas que inducen a la prostitución, obteniendo un beneficio económico en ello. Histórico. Una de las formas más antiguas de prostitución, de la que existen registros históricos, es la prostitución sagrada, practicada inicialmente en Sumeria. Ya desde el siglo XVIII a.C., en la antigua Mesopotamia, se reconocía la necesidad de proteger los derechos de la propiedad de las prostitutas. Por su parte, los antiguos historiadores Heródoto y Tucídides documentan la existencia de Babilonia de la obligación para que todas las mujeres, al menos una vez en su vida, de acudir al templo de Ishtar para practicar sexo con un extranjero como muestra de hospitalidad a cambio de pago simbólico. Prostitución callejera es la prostitución callejera. La prostituta busca cliente en la vía pública, esperando en una acera o esquina. En burdeles, los burdeles, lumpanar, prostíbulo, mansevia, designan uno de los tipos de lugares en donde se practica la prostitución. Escort. Los servicios de escort o chicas de compañía se diferencian a otra forma de prostitución en que las actividades sexuales no están publicadas explícitamente como incluidas en el servicio. Económicos. Tráfico de personas. En la trata de personas, algunas víctimas están obligadas a prostituirse. Frecuentemente se trata con un fenómeno relacionado con la imaginación y la inmigración ilegal, donde las mafias operan para secuestrar y vender a estas personas a otros países para prostituirse. Violencia. La mayoría de las prostitutas son víctimas de agresión física o violaciones. Prostitución infantil. La llamada prostitución infantil consiste en la utilización de menores de edad con fines de prostitución. Es ampliamente considerado como una forma de explotación sexual y está generalmente ilegalizada. Análisis literario y crítico del cuento Es que somos muy pobres de Juan Rulfo.
En este cuento se relata la desgracia de una familia que sufre a raíz de las inundaciones y la pérdida de la cebada, la cual era el único sustento de la que la familia tenía. Aquí podemos mencionar la miseria del campesino mexicano, el cual es asolado por la naturaleza que arrasa con todo a su paso. A raíz de este problema se muestra la desgracia de una joven al perder su dote, la cual era una vaca llamada Serpentina. A la Serpentina se la lleva la corriente del río, por lo que su padre piensa que ella va a terminar como sus otras hermanas mayores, las cuales se convirtieron en prostitutas. Principales. Tasha. Tiene 12 años, es curiosa, agradecida, es alta y desarrollada físicamente, melancólica por su vaca y lleva un vestido color rosa y es nerviosa. El hermano, que también es el narrador de este cuento y al mismo tiempo es un personaje creyente y cariñoso. Personajes secundarios. Serpentina, la vaca, que tiene una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos. Nunca fue tan atarantada cuando pasó por el río ese día, también era tranquila. También tenemos el becerrito, que era el hijo de Serpentina, y él se fue detrás de su madre también en el río. La mamá de las niñas o de los personajes del cuento, ella es positiva, tiene esperanza, es respetuosa, obediente, es muy creyente. La mamá tiene la esperanza de que su hija, la menor de las tres, tenga un destino diferente a la que tuvieron sus hijas. El padre es generoso, paciente, está afligido porque no quiere que su hija Tasha termine como sus hermanas de prostituta dentro de lo que es el pueblo. La primera hermana es mediocre, de mal gusto, respondona y obstinada. Se puede decir que las dos hermanas tienen las mismas características. Eran coquetas y además de eso, el único modo de conseguir vida fue tirándose a la prostitución dentro del pueblo, y esto lo ejercían en los corrales, en las riberas del río, en cualquier lugar donde podían hacerlo sin que fueran descubiertas. Personales incidentales, la tía Jacinta, que solo se dice de ella que está muerta. Al inicio del cuento se nos narra que la tía Jacinta, ellos acababan de venir de enterrarla. Y la Tambora, que es una vecina de ellos, que es solidaria y que estaba preocupada porque no quería que las gallinas que ella tenía en su corral se le ahogaran. A causa de la pobreza, elegimos un camino fácil. Cita: la apuración que tienen en mi casa es la que pueda suceder el día de mañana, ahora que mi hermana Tasha se quedó sin nada, porque mi papá, con muchos trabajos, había conseguido a la Serpentina, desde que ella era una vaquilla, para dársela a mi hermana, con el fin de que ella tuviera un capitalito y no fuera a ir de piruja, como lo hicieron mis otras dos hermanas, las más grandes. Según mi papá, ellas se habían echado a perder porque éramos muy pobres en mi casa y ellas eran muy retobadas. Desde chiquillas ya eran rezongonas. Y tan luego que crecieron, les dio por andar con hombres de lo peor, que les enseñaron cosas malas. Ellas aprendieron pronto y entendían muy bien los chiflidos cuando las llamaban a altas horas de la noche. Cuento. La necesidad, en algunos casos, lleva a utilizar nuestro cuerpo como mercancía. Cita: entonces mi papá las corrió a las dos. Primero les aguantó todo lo que pudo, pero más tarde ya no pudo aguantarlas más y les dio carrera para la calle. Ellas se fueron a no sé dónde, pero andan de pirujas. Mi mamá no sabe
¿Por qué Dios la ha castigado tanto al darle unas hijas de ese modo? Cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados en el temor de Dios y eran muy obedientes y no le cometían irreverencias a nadie. El tiempo de la obra se desarrolla en una semana y también nos cuenta que fue una semana pasada, o sea que se desarrolla en tiempo presente y pasado. El lugar, un pueblito llano rodeado por un río que se crece y hace que toda esta tragedia acontezca dentro de lo que es el cuento. Pensamiento crítico basado en la prostitución. Dentro del cuento Es que somos pobres, encontramos la temática de la prostitución en el entorno familiar que se desarrolla por medio de las hermanas más grandes de Tasha, las cuales tomaron el camino fácil para poder subsistir ante las adversidades que su familia confronta. Es por esa razón que el padre de Tasha le regala una vaca cuando cumplió sus 15 años, para que ella tuviera un bien a su nombre y no tuviera la necesidad de prostituirse como sus hermanos. Ante la situación anteexpuesta de la temática del cuento, nos ponemos a reflexionar de las diferentes necesidades que una familia confronta. Nos lleva a pensar el porqué de esta situación, teniendo en cuenta la vida miserable que lleva o la falta de orientación dentro del hogar, puesto que en el entorno familiar se menciona a su madre, pero solo se pregunta por qué Dios la ha castigado con gente así de mala. Al ver esta problemática, el padre decide cambiar el propósito de la vida de su hija más pequeña. Pensamiento basado en el autor Max. Frente a lo que dice Max, es pertinente la pregunta que se formula Paterman sobre el carácter del contrato social. En el capítulo que hay de malo en la prostitución, que es conocido libro del contrato sexual, desarrolla varios argumentos que refutan que el contrato sexual sea un contrato comercial. La historia del contrato sexual dice que la prostitución era parte del ejercicio de la ley y el derecho sexual masculino, uno de los modos en que los varones se aseguran el acceso al cuerpo de las mujeres. La historia del contrato sexual revela también que hay buenas razones para que las prostitutas sean una figura femenina, frente a la crítica de las que las prostitutas muchas veces engañan o aún explotan a sus clientes. Sostiene que esas situaciones deben distinguirse de las prostitutas como institución social. Pensamiento comprensivo. Cuando se trata del tema de la prostitución, aparece que nos referimos a un ámbito separado de las otras conductas sociales, caracterizado por la marginalidad y la discriminación. El tema se centra en una de las violencias que se puede ejercer sobre la prostituta, y la degradación de esta actividad significa separado este fenómeno de las condiciones económicas de la sociedad y en que se produce. Sin embargo, muchas de las mujeres que trabajan en este campo consideran que es simplemente una actividad laboral, entre otras posibles, y subrayan su carácter de opción económica y no moral. La hipótesis es que se extiende mejor el fenómeno de trabajo sexual
si la contextualiza y se le considera como un punto extremo de estigmatización dentro de una secuencia que abarca distintos sitios, roles, familia y profesionales que así asignan las mujeres cuya valorización social va a la aceptación, al rechazo. Como nos dice la antropóloga Elvira Villa Karma, el cuerpo como mercancía y como víctima, esclavas sexuales o sexualidad esclavizada. Para este discurso, la prostitución es siempre una forma de esclavitud sexual. Es una forma de violencia contra las mujeres y atenta contra la integridad y la dignidad. En este sentido, la prostituta es la víctima de un proceso que no controla, pues su decisión está limitada por condiciones sexuales estructurales, pobreza, marginación, falta de oportunidades, abuso sexual, como lo hemos visto dentro del cuento Es que somos muy pobres. Pensamiento crítico. La antropóloga Elvira Camarma nos dice que la figura de la prostituta o mala mujer aparece enfrentada a la figura de la mujer virtuosa, la esposa fiel, la madre abnegada. En nuestra sociedad, cualquier tipo de contestación social por parte de las mujeres es atribuida a excesos de su sexualidad. Y por eso el insulto que suele utilizarse para cualquier tipo de descontrol es el de puta para las mujeres y el de hijo de puta para los hombres. De manera que una conducta puntual o una opción laboral se transforma en un atributo permanente. Así, muchos estudios científicos, especialmente biomédicos, analizan a la prostituta como una identidad preferida, más que como una situación contingente, uniformando situaciones que no son uniformes. Esto lo encontramos en el estudio antropológico basado en la prostitución. Podemos citar en el cuento el párrafo donde nos dice: por eso le entra la mortificación a mi papá, ahora por la talla, que no quiere que vaya a resultar como sus otras dos hermanas, al sentir que se quedó muy pobre viendo la falta de su vaca, viendo que ya no va a tener con qué entretenerse mientras le da por crecer y pueda casarse con un hombre bueno, que la pueda querer para siempre. Y eso ahora va a estar difícil. Con la vaca era destino, pues no hubiera faltado quien se hiciera el ánimo de casarse con ella, solo para llevarse también a aquella vaca tan bonita.